Hola, buenas tardes chicos, muy buenas tardes. Ya lunes, día de Por Amor para las artes escénicas. La semana pasada estuvimos hablando de escenografía. Y justo cuando regresé a casa, después de haber hecho ese tema, dije, bueno, he estado hablando de las artes escénicas, pero de lo que no he estado hablando es la evolución en sí de lo que vamos a considerar el teatro desde el punto de vista de un edificio. ¿Qué quiero decir con esto? No la evolución del teatro desde el punto de vista de género, que si tragedia, comedia, bla, los tipos de teatros que surgieron, la farsa, no. Voy a hablar directamente de lo que es el edificio teatral o cómo es que se llega a él y cuál es su evolución. Algo que considero verdaderamente de vital importancia para todos los que en algún momento tienen que pisar un escenario, ¿sí? Y ya cuando hablamos de pisar un escenario, pues estoy hablando de cualquier persona con actividades artísticas, ya que raramente hay artistas que no tengan la necesidad. Quizá pintor, escultores, pero pues no me vienen a la mente otros que no necesiten pisar un escenario. Cantantes, actores, bailarines, músicos, escenógrafos, músicos, todos tienen que pisar un escenario, ¿no? Entonces creo que es importante que sepamos una verdadera evolución, aunque sea a grandes rasgos, de lo que es el edificio teatral. Ya en otras ocasiones, cuando empecé a hablar de todos estos temas dentro de la rama de Por Amor a las Artes Escénicas, he discutido que es complicado el poder decir qué fue primero, el huevo o la gallina, hablando desde el punto de vista de las artes escénicas, cuál fue primero, la actuación, el canto, la danza. Pero todas ellas, tarde o temprano, requirieron un lugar en el cual llevar a cabo de manera más, pues digamos, espectacular o que generara mucho más atracción para las personas. Obviamente, todo esto tuvo que haber empezado, por así decirlo, en las calles. Digo, en las calles, en los bosques, ¿no? Sí, quizás hasta todas estas muchas edificaciones prehistóricas también estaban a lo mejor consideradas para llevar a cabo representaciones o simplemente, pues, algunas habrán sido muy honestas, pero cuántas situaciones aparentemente religiosas o mágicas han venido más bien por la ambición y el deseo de ciertas personas, y entonces pues llevarlo a cabo ya en un lugar más específico, más dramático, más hecho como para que todo el mundo se impacte, pues ahí empieza todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los griegos? Porque miren, yo cuando pienso en teatro, la imagen que se me viene antes que otra cosa es un teatro griego. No sé qué les pase a ustedes cuando yo te digo la palabra teatro o piensa en un teatro, y yo lo primero que veo son esos maravillosos teatros griegos, y que hasta la fecha afortunadamente siguen, aunque sea un tanto en ruinas, pero siguen ahí para que podamos admirarlos, ¿sí? Pero es de entender que incluso ellos tuvieron o intentaron iniciar esto de hacer las representaciones, pues a lo mejor entre las mismas casas, entre las mismas edificaciones. De repente quizá tomaban una parte de un templo y ahí se subían a hacer algo, pero poco a poco el ingenio de estas personas y la necesidad de las mismas pues llevó a un punto de decir, ya vamos a hacer un lugar en el cual verdaderamente pueda entrar todo el mundo, porque obviamente ahora sí que ahí estaban al revés que aquí.
Aquí el teatro ahora está con que teatro en corto y te metes a una recámara a hacer teatro. ¿No? Aquí está al revés. Aquí estamos yendo de las grandes edificaciones y los grandes teatros y nos estamos empezando a pasar a las casas y aunque sea en un recoveco, pero la gente quiere hacer teatro y de repente resulta ser tan caro rentar un teatro o estar o mantener toda una producción teatral por los costos tan tremendos que puede tener simplemente del personal que tiene que dar mantenimiento al teatro, que se ha empezado a recurrir a regresar a los orígenes de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, obviamente, vamos a considerar también que las necesidades de la representación también iba a implicar o iba a llevar pues una manera de pensar de cómo hacer esa dichosa edificación. Recordemos que el teatro griego principalmente, ¿qué es lo que en ellos nos cuentan? Pues las andanzas de los dioses y sus travesuras con nosotros los humanos y las consecuencias de todos sus amoríos y cosas que hacían entre ellos y entre personajes de fantasías y demás. Y por tanto es que ya llegaba el momento, imaginen ustedes, a diferencia de aquí, que tenemos televisión, Netflix, cines, esto, aquello, allá nomás había teatro. Entonces imaginen la necesidad o el deseo de todos de querer participar y eso los empezó a llevar a, ¿sabes qué? En este cuartito ya no cabemos, en esta recámara ya no está mal, aquí estorban todos estos pilares, no se puede ver esto, no se puede ver aquello, no te escuchan, estamos muy apretados. Todo eso tuvieron que haber pensado. Y por lo tanto, pues nos regresamos propiamente al punto de, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces imagínense ustedes con la necesidad de querer que tu obra de teatro sea admirada por todos lados y tienes de repente ahí un amigo, se sientan en un templo y empiezan así a ver a lo lejos y empiezan a lo mejor a ver una colina ahí, dicen, ah mira, y si este templo que está aquí, lo que le hacemos es que aprovechando la colina esta, pues se ponen gradas, o sea, se ponen asientos, así como un abanico, y dejamos una parte acá para que estén los músicos, y aprovechamos este templo que ya está aquí, que tiene un par de columnas, y que este que está elevado sea donde se ponga, donde los actores puedan trabajar. Yo creo que empezó de una forma así, y algunos por supuesto ya fueron pensados en decir, este es el foro, este es el fondo, este es el área para los músicos y aquí vamos a poner el graderío, aprovechando nuevamente, ahora sí que digamos la arquitectura que la misma naturaleza nos proporciona con esos declives y que además también ayudaban para la acústica, que era importantísimo porque cuando uno de repente ve estos teatros dices, ¿y cómo le hacían para escucharte tú? ¿No? O ves de repente estas películas hollywoodenses y ves que está el personaje ahí hablando y dices, de veras lo escucharán hasta allá atrás. Lo digo yo porque como actor uno se enfrenta a situaciones en que a veces pues la gente hasta decía, no oigo, no se escucha, ¿no? Entonces imagínate al aire libre donde la voz se pierde, pero cómo tenían que pensar las cosas de tal manera que la voz y las mismas gradas, la misma piedra, todo hiciera que rebotara la voz, aunado por supuesto a lo que sabemos que muchas de las máscaras que usaban para hacer los personajes tenían en esta sección de aquí algo como esto que estoy haciendo, y ve automáticamente, voy a seguir hablando en el mismo nivel y mira cómo sucede, ve lo que pasa,
¿no? Te hace un megáfono esta situación. ¿Por qué? Porque encierra el sonido y eso es parte de lo que empezaron a usar. Bueno, entonces, digo, me hice todo un acordeón porque miren, aunque es un tema que me hiperfascina, no quiero dejar de decirles detalles, son cosas que yo ya pues sé desde muy joven, porque a mí me apasionaba, porque déjenme decirles que una de las cosas que reflexioné cuando llegué a casa y le comenté a mi esposa, dije, fíjate que yo cuando iba a la escuela de baile, jamás me hablaron del foro. O sea, ¿dónde vine realmente a aprender un poco de lo que es un foro? Obviamente, mi papá, cuando me llevaba al teatro desde niño, me decía, pero digamos ya como estudio, fue hasta la carrera de actuación, porque en esta escuela se preocuparon un poco por al menos decirte, estas son las partes de un foro, pero no tanto al 100% de una historia de cómo evoluciona el edificio teatral, que es lo que justamente pienso yo o quiero transmitirte en este en vivo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que observar, aparte de la acústica, obviamente también se pensaba que los espectadores tendrían que estar cómodos. ¿Y por qué? Porque las comedias o los dramas eran hasta de 3 o 4 horas. O sea, estamos hablando que estabas hora pompa o hora nalga ahí sentado en plena roca. Ya me imagino que algunos se llevaban sus cojincitos. ¿No? Ya, o sea, ya a veces me pongo en esas situaciones y digo, los quiere ver uno muy formales, pero no, yo creo que sí. Y hasta había alguien vendiendo nueces o uvas o cualquier cosa, aceitunas, pan con aceite. Digo, nada de eso se sabe, pero yo me lo imagino nada más que pudo haber sido así. Esto era un deseo por el que las personas verdaderamente disfrutaran del teatro y se pensaba muchísimo en a ver que el espectador vea bien, desde donde sea, etcétera. Yo recuerdo que en parte de mis estudios, una de las cosas más importantes era, cuando hablábamos escenográficamente, que como les dije, estudié escenografía, es que tú también debes de hacer la escenografía de tal forma que la butaca que está hasta la orilla de la parte más cercana al proscenio alcanzara a ver lo que hubiera, no solamente del otro lado, sino de su lado. Entonces, todo ese tipo de cosas se piensan mucho en el foro, a la hora de hacer una escenografía. Y estas gentes lo pensaban mucho desde el punto de vista de cómo tener esta amplitud. Además, tenían todo el espacio de la vida, no tenían complicaciones y por lo tanto hacían estos grandes escenarios. Y aquí les voy a mostrar este primero que les tenemos aquí, que es justamente el clásico teatro griego, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense bien, esta es la parte de la orquesta. De hecho, ahí está señalado cada una de las partes. Vamos a ver que lo que está enfrente de la orquesta es, digamos, el escenario y una ligera construcción que se hacía. Digamos que, imagínate que agarraste el lado de la pared de un templo y si acaso tenía una que otra columna ahí, y ese fue el foro. Y los decorados en Grecia eran decorados muy sencillos, que prácticamente eran unas cuantas telas, algo de utilería era lo que más se llegaba a manifestar, las dichosas máscaras, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchas de las representaciones de las que estábamos hablando pues eran religiosas y por lo tanto de repente representar los cielos del Olimpo, yo creo que no iba a ser tan fácil, hasta imaginativamente qué tipo de escenografía es la que iba yo a tener que hacer o plantear, ¿cierto? Bueno, pues este es entonces, vamos a ver si para los que ahorita están aquí en el en vivo,
Ups. No, se me deforma un poco en el sentido en que si ya me voy a un lado ya no. Quería que vieran más los nombres, pero bueno, pues ahí están. Y recuerden que si quieren ver este en vivo nuevamente, pues ya Pepe pondrá en toda la imagen el foro para que lo vean más fácilmente. Bueno, ¿qué sucede después? Perdón que le interrumpa. Sí. Nos comenta Claudia Buendía que también ocupaban determinado alto de plataforma en los zapatos. Claro, los coturnos. Coturnos, exactamente, dependiendo de la importancia del personaje. Por supuesto que sí. Sí, había muchísimos elementos que usaban, pero ya eran elementos que ya eran en el individuo. Sí, gracias por tu aportación, definitivamente estás en lo correcto. Estos coturnos hacían que los personajes pues se vieran mucho más grandes de lo que son. De hecho, el coro griego tenía la gran ventaja que era, se movía, ¿verdad? De repente fueron de las primeras cosas que yo, los primeros trabajos que me dejaron hacer cuando entré a estudiar actuación, era que montaras una escena de teatro griego y tenías que tener al coro. Y muchos compañeros de repente los ponían ahí como si fueran columnas y ustedes no se muevan y yo no sé ni qué hacer con ustedes. Cuando en realidad el coro podría vestir enormemente la escena y era casi como una escenografía. Aquellas intérpretes que eran los que manejaban el coro, que era la conciencia o los que iban haciendo la continuidad de la narración, pues era propiamente la escenografía. Ya cuando siguen los siglos y obviamente entra Roma en escena, el gran imperio romano, pues hay muchísimas cosas que en Roma empieza a cambiar. Por supuesto, toman en cuenta y nacen o heredan el teatro griego, pero los romanos ya no solamente van a hablar de tanto, digamos, los dioses y de su manifestación y su relación con el humano. Ya el teatro romano viene a ser un poco más de género en el sentido de platicar más las andanzas humanas más que de los dioses. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen en sí los romanos? Los romanos mejoran todavía las gradas. Tienden a hacer un poco de teatros más grandes, más cómodos. Mejoran la acústica. Estos romanos, la verdad, tuvieron una fuente de inspiración brutal porque han sido los arquitectos por excelencia y que hasta la fecha hay acueductos que ahí siguen. O sea, estás hablando 20 siglos y los acueductos ahí están y funcionan, ¿no? Y hay en ciertos libros en donde se platica cómo tenían los pisos térmicos. O sea, cuando yo leí todo eso dije, estos romanos sí que eran verdaderos genios, porque pues yo no sé si el ir conquistando tanto les dio la alternativa de tener la cultura de muchos otros lugares y la empezaron también a hacer suya, y de ahí que desarrollaron tantas cosas, porque la verdad es asombroso. Entonces los romanos, en realidad, debido a que ya empieza todo esto con una situación más humana, ya hacen, vean, este es un teatro romano. Ya como lo pueden ver ahí, ya vemos una construcción que es donde es el escenario. Ya es una construcción que va a permitir, como quien dice, tener un fondo escenográfico más lucido, donde los personajes puedan estar más apoyados en su historia, de que uno sale por aquí, entra por allá, se esconde en una columna, etcétera. Siguen conservando lo que después se va a hacer el foso de la orquesta, pero también ahí está el lugar para los músicos. En fin, los romanos suben el nivel del teatro, convirtiendo en un espectáculo
verdaderamente ya muchísimo más elaborado y sobre todo para contar ya historias más humanas en las cuales se pretende hacer pues ya un alarde más de la misma historia del hombre y por supuesto del único Dios que podía llegar a existir, que era el César, ¿verdad? Que era la representación humana de Dios en el mundo. Y aquí tenemos, en esta imagen ustedes pueden ver que están señalados por números, ahí lo van a ver, y están los nombres de las diferentes zonas del teatro. Aquí se las pongo un poco. Ok, bien. Vamos a ver un detalle importante que es lo siguiente y que es un poco lamentable lo que sucede. El Imperio Romano llega al momento, obviamente, en que como todo imperio termina cayendo porque ya no puede ser sostenible. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? El teatro y la cultura se viene abajo junto con la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano estaba dando y civilizando al mundo. Esa es la verdad, ¿sí? De hecho, acabo de ver nuevamente una de mis películas favoritas de toda la vida, y la vimos mi esposa y yo el otro día, y es la historia de lo que se llama Ben-Hur, que es una historia de tiempos de Cristo. Y hay una escena en la que Pilatos habla con Ben-Hur. Estoy hablando de la versión de Charlton Heston, porque ya hay una nueva incluso ahí con Morgan Freeman, pero la verdad no le llega ni a los talones. Y entonces Ben-Hur está sumamente amargado por todo lo que ha sucedido y le sucedió a su familia, y culpa obviamente al Imperio Romano de todo lo que pasa. Y le dice, no es el imperio, fue un hombre. Dice, sí, pero yo conocí a ese hombre antes de que Roma lo corrompiera y era completamente diferente. Entonces, más bien consideremos que, como todo, el poder siempre corrompe y dependiendo de la persona podrá hacer uso bueno o malo. Pero sin duda la respuesta de Pilatos es a un gran imperio, grandes errores, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no quiere decir que un pueblo conquistador como los romanos no tuvieron grandísimos avances, y considero que dieron más de lo que quitaron, pero a veces esas cosas que quitaron fueron tan graves que en el recuerdo de la gente o de la humanidad se quedan muy presentes, y por lo tanto empieza a haber posteriormente un odio hacia todo lo romano. Tan es así que sucederá propiamente años después varias cosas que ahorita les voy a platicar. Bueno, entonces regresando al punto, desafortunadamente cae Roma, cae la cultura, y del teatro propiamente como tal no vuelve a haber una evolución de nada, sino todo lo contrario, hasta propiamente llegar al siglo XIV. Fíjense nada más lo que es. Roma cae prácticamente en el siglo V, y tienen que pasar 10 siglos para que volvamos a empezar a considerar que podemos hablar otra vez de teatro, y ya les platicaré en qué forma. Pero, por lo tanto, es importante que se mencione que hay otras culturas que no solamente los griegos y los romanos manejaban el teatro. El teatro, volvemos a lo mismo, es una arte escénica igual que la danza y que otras como el canto, que son inherentes en el ser humano, y por lo tanto todas las civilizaciones los usan para entretenimiento, para divulgación o para cambiar ideologías. Y por supuesto vamos a ver, por ejemplo, de qué lugar me estoy refiriendo. Pues nada menos que de Asia.
una cultura que por supuesto ya estando más antigua incluso que el Imperio Romano, pero que sin embargo con esas grandes distancias y yendo a caballito, pues de a cuándo vas a llegar, ¿verdad? Entonces eran imperios que estaban separados, muy separados, y que por lo tanto, pues cada quien para su santo, por así decirlo. Entonces aquí podemos ver unos teatros. Este es un teatro japonés. Este teatro japonés es un teatro de lo que se considera, ahí pueden ver a su izquierda de pantalla, pueden ver por ejemplo una construcción, este es un dibujo, y ¿qué es lo que hicieron? Pues propiamente una misma construcción de sus habitaciones o de su arquitectura, lo elevaron en pilotes para que pudiera verse a cierta distancia y todo el público pudiera verlo. También tenemos que considerar que obviamente esto ellos lo heredan de la cultura china. Japón pues asume muchísimas de las cosas que después en China vamos a descubrir que vienen desde ahí. Y estos teatros como el que tenemos aquí al lado, pues son, haz de cuenta, como corralitos, o vamos a decirle que eran templetes cuadrados de 6x6, y que en realidad pues son muy lo que ahora podríamos llamar que minimalista, ¿sí? Para hablarlo en términos, digamos, actuales, todo lo que era la escenografía era muy minimalista, y ahí podemos ver, por ejemplo, la representación de los músicos, cómo estaban, y realmente en qué se enfocaba mucho el teatro asiático. Era principalmente en el vestuario. El vestuario y el maquillaje ha sido dos de los elementos sumamente característicos, y de hecho en varias tendencias de Japón tienen los diferentes vestuarios y maquillajes que cada uno tanto marcará un personaje como la tendencia de lo que estamos haciendo. Entonces no olvidemos que obviamente está todo lo que conocemos en Occidente, pero que también está el Oriente, y que ahí también existía el teatro y en sus propias representaciones. Bien, voy a continuar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, bueno, este es de maquillaje. Nos pregunta la señorita Crisangela que si tenemos la paleta de Supracolor, la BM2. BM2. ¿Pero esa la hemos tenido? No, es una paleta que nunca hemos tenido. No sé, te agradecería mucho si te pones en contacto, por favor, por el WhatsApp con maquillaje, para que les des bien la clasificación y de dónde la tomaste, porque nosotros tenemos la paleta Supracolor B. Es así, ¿no? La TV, la FLE. No, hay una B. Yo me acuerdo que hay una B. Es P. ¿Es P? Ajá, de pasteles. Bueno, para no entretenernos tantos en este punto, por favor, escríbeles y vamos a ver dentro del catálogo de Kryolan cuál es esa paleta, y si hay una paleta similar dentro de las que tenemos, te la haremos llegar para que tú la juzgues. ¿De acuerdo? Ok, bueno, voy a continuar. Entonces, ¿qué sucede? Pues pasan siglos, y ¿qué es lo que en realidad entra a escena? Y no quiero que por favor aquí no voy a hablar mal de la religión, al contrario, yo soy una persona muy espiritual, pero voy a entrar en un ambiente que a lo mejor a alguno de ustedes les cause un poquito de reacción o de choque, porque ¿qué es lo que pasa en realidad? Viene ya la caída de Roma, pero obviamente Roma todavía, de la muerte de Jesús, todavía tarda
varios siglos en caer, no cae después de la muerte de Jesús. De hecho, Jesús para ellos es algo completamente intrascendente, hasta que los mismos cristianos empiezan a hacer una divulgación muy fuerte y empiezan cada vez a hacerse grupos más poderosos, y que justamente Constantino después se da cuenta de la importancia, según él se despierta porque tiene un sueño y dice, ya sé lo que tengo que hacer, me dijeron que tengo que seguir a Cristo y bla bla bla, y ahí se viene el concilio de Nicea y muchas otras cosas más, que ya entraría yo en un tema más religioso. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque entra ya, digamos, un nuevo poder. Ya no es el poder del emperador, ya no es el poder político, ya no es el poder de todos los cónsules. Ahora el poder está en manos de la Iglesia. La Iglesia empieza a marcar completamente una tendencia en la cual ahora ellos son, digamos, los nuevos amos, y falsificando mucho de las enseñanzas de Jesús y diciéndolas en su propio nombre, empiezan a darse cuenta de el cómo poder manipular a la sociedad, y por supuesto todo lo que sonaba a Roma, todo lo que sonaba a Imperio Romano, era la peste, era traído por el diablo. ¿Y por qué? Porque los romanos mataron a Jesús. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. Los romanos son el instrumento que lo crucifica, mas quienes realmente lo matan son los líderes judíos, el Sanedrín, que es el que busca deshacerse y matar a Jesús. Pero eso hay que dejarlo calladito, y es mejor decir, sí, es mejor decir que fueron los romanos, total, estos ya se murieron, por así decirlo, ya salieron del panorama, y es mejor echarles la culpa a los romanos que echárselos a los simples, a los judíos, que también después fueron perseguidísimos y que muchos de ellos decían ser cristianos solamente para poder protegerse. Bueno, esto se convierte en una situación tan grave para la humanidad que propiamente entramos en lo que se llama un oscurantismo. Es como si hubieran tendido un velo negro desde el momento en que entra la figura de la religión, con un papa, con cánones muy especiales de cómo tiene que ser la vida, de que hay que ser humilde, de que échate para acá el dinero y tú no tienes que tener dinero. O sea, enseñanzas que no tienen nada que ver con la vida de Jesús ni lo que él realmente quiso decir, y todo tergiversado, y deciden qué sí se da a conocer, qué no se da a conocer, qué es obra del diablo y qué no. Bueno, ustedes saben, nada más como anécdota y dato curioso, ahorita regreso al teatro, pero ¿saben por qué empiezan a ser tan cochinos toda la gente? ¿Y por qué la peste? ¿Y por qué todo esto? ¿Saben realmente por qué es esto? ¿No? Porque los romanos eran muy limpios. Los romanos, si algo tenían, eran sus baños, y entraban a sus saunas y era una limpieza brutal. Entonces ahora el baño era del demonio. Entonces no te bañes, vive apestoso, vive en la mugre, sé humilde, vive en harapos, y esa es la manera correcta en la que Jesús marca que se debe de vivir. Solo nosotros, los líderes de la iglesia, somos quienes podemos comer jamoncito todos los días, pero ustedes no. Entonces imagínense, si a ese grado se llega en que la humanidad se vuelve de lo más asqueroso posible, que incluso por eso muchas plagas caen, empiezan a llegar en el medievo, siglo XIII, principios del siglo XIV,
y todo es la mugre en la que se vive. Pero no te bañes porque los baños son de los romanos. Y si aquí te ven que eres romano, te dan cuello porque ellos mataron a Jesús. Así de estúpido fue el aspecto que empezó a generarse en la población. Y si el teatro venía de Grecia, si el teatro venía de Roma, si la cultura venía de eso, si el mismo derecho político y que nos enseñaba o trataba de enseñar una forma de vivir más, pues digamos, equilibrada, pues de eso no convenía que se supiera. Y por lo tanto, esa es una de las condiciones por las que el teatro sufre. ¿Por qué? Porque ahora el Papa y la Iglesia prácticamente empieza a decir qué tipo de teatro es el que debe hacerse. Y por supuesto es una obra litúrgica y son obras que representan retablos y que ya no se hacen en esas grandes construcciones o en esas grandes producciones. Ahora sí que caímos de las producciones de Hollywood, caímos a las producciones del barrio, donde ahora el teatro se hacía en las calles, donde se pudiera y como pudiera, porque eso sí, realmente había dos tipos de teatro. El teatro que imponía la iglesia y que también lo hacía en las calles, y el teatro que también se hacía en las calles, pero era un teatro que en realidad se le empezó a conocer como el teatro de guerrillas. ¿Por qué? Porque ya eran teatros de sombras, eran teatros de marionetas, en los cuales se manejaba mucho la crítica social. Este tipo de teatro obviamente se hacían en carromatos, ya cuando era un poquito más producido, o hasta el titiritero que iba de casa en casa o de calle en calle haciendo sus cosas, y cuando se pensaba que se hacía en un carromato, tendría que tenerse tal nivel, digamos, de ingenio, para que en un par de minutos la persona desapareciera por completo pues cualquier indicio ante aquella inquisición o aquellos vigilantes de las normas, y que desapareciera absolutamente todo para que no pareciera que estaba dando una función. A ese nivel se llega, y desafortunadamente pues es digamos, la necesidad del mismo pueblo y de los mismos artistas de quererse poder seguir expresando, porque básicamente eso son las artes escénicas. Son expresión y comunicación que nos permite el poder llevar a cabo acciones de dar a conocer las cosas y de cambiar ideologías y formas de ver la vida. Eso es lo que hacemos nosotros como artistas. Por eso ahí he hablado en varias ocasiones de la importancia que tienes como artista y tu gran responsabilidad. Y aunque ya lo he dicho en otras ocasiones, les repito la frase de una sociedad es tan grande como sus sueños, y sus sueños son soñados por sus artistas. Entonces, imagínate el nivel de responsabilidad y el por qué. Bueno, pero a pesar de lo que en determinado momento empezó a suceder con estas, situaciones en donde el teatro se hacía en cualquier lugar porque eran cosas muy pequeñas. Al revés, por ejemplo, la iglesia hacía sus foritos, pero también eran foros pequeños, casi de quitar y poner, y los constructores tenían que tener un nivel de ingenio muy amplio para poder llevar a cabo representaciones que pues se vieran un tanto bien producidas en espacios muy pequeños, ¿no? También se empezó a usar obviamente mucho la madera, cosa que por ejemplo sucedió en el teatro asiático
que allá estaban tan acostumbrados al apego a la naturaleza que los teatros que construyeron en Asia eran principalmente teatros de madera, y eso les daba mucha flexibilidad y muchas posibilidades de hacer cosas que eran más producidas o más cambiantes, por así decirlo, y con mayor toque de fantasía y naturalidad que lo que sucedió en Grecia y Roma. Lamentablemente, pues a nosotros sí nos han llegado las construcciones en piedra, cosa que las construcciones en madera, después de tantos siglos, pues ya no están, ¿no? Sí, muchas civilizaciones que construyeron sobre piedra, de todas maneras, al ser atacadas por otras culturas, pues tiraban todo y deshacían todo. Pues imagínense lo que pasaba con la madera. Bueno, vamos entonces a continuar. Ya estamos hablando en el medievo, ya estamos hablando de esos dos teatros que empiezan a surgir, dos clases de teatro, pero no vamos a dejar fuera el hecho de que, aunque se llevaba un teatro a las calles, había otro tipo de teatro que se llevaba en los palacios. Esto quiere decir que obviamente ciertas clases privilegiadas tenían el acceso a que dentro de los propios palacios, y no solamente hablando de grandes palacios como después fue el Palacio de Versalles, no me refiero a eso, sino simplemente grandes casas o palacios, por así llamarlas, en donde una área de repente la convertían en teatro. Y ahí también empezaban a hacer ciertas representaciones, pero obviamente ya tenemos un teatro más vestido, en donde ya vemos decorados, ya suben y bajan ciertas cosas, o salen y entran, etc. Hermoso, ¿cierto? Déjenme hacerlo un poquito más grande. Vean qué belleza. Ok. Nos pregunta Ana Laura Ramírez con respecto a la imagen, ¿qué iluminación es la que se ve? ¿Son velas? Bueno, sí, obviamente en su momento esto no era más que con velas, no había de otra, ¿sí? Y sí, ahí, si lo ves, en esta sección de aquí están las velas. Bueno, va a venir por eso el nombre de candilejas, ¿sí? Que son las que se ponen en el proscenio y que son velas. Entonces de ahí el nombre de que a esa iluminación que se ponía en los foros poco después, que aunque ya fueron eléctricos, se le siguió llamando candilejas porque viene de la candela, viene de la vela. Es por eso que ese nombre se respetó. Ya ahora raramente se usan las candilejas, ya son otro tipo de iluminaciones las que prevalecen. Bueno, pues hasta aquí básicamente de lo que es ese teatro. Vamos a hablar también mucho, déjenme aquí ver mi nota, sí, mucho de lo que sucedió con estos teatros dentro de los palacios es que se las tuvieron que ingeniar para que todo esto que vemos aquí tuviera movimiento, y empiezan a hacer grandes juegos de poleas para poder subir y bajar y sacar y meter. O sea, consideremos que una de las cosas importantes es que en ese entonces, obviamente desde mucho antes, ¿qué es lo que ya venía una cultura? Una cultura del mar, en donde se usan muchas poleas para subir y bajar las telas. Y precisamente se adopta todo este tipo de sistemas de poleas del conocimiento popular y lo meten al teatro, y de ahí es donde se resolvían muchas situaciones escenográficas, y esto se terminó convirtiendo en el origen de la tramoya de lo que es nuestro teatro moderno.
Muy bien. Bueno, pues entonces, ya lo dije, vamos a entrar directamente al teatro moderno. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, es ya ahora empezar a hacer una especie de mezcla, porque vamos a ver cómo le hacemos. Tenemos la calle, que se ha estado llevando a cabo mucho teatro en la calle, pero yo ya quiero hacer algo que sea un poco más producido, que en determinado momento me permita ya tener más público. ¿Y cómo empiezan? Bueno, pues tenían de repente ahí 2 edificios pegados. ¿Y qué hacían? Ponían un templete en una parte de ellos. Y ese era el foro. Y así empezaron nuevamente a construir teatros. Alquilaban, las personas que rentaban de ese edificio que ponían ahí, alquilaban sus ventanas. Y de esta manera ellos mismos a veces les ofrecían comida a las personas que llegaban, y por supuesto esos que después se convirtieron en los palcos, básicamente ahí les daban sus viandas, su vinito, su copita, sus jamoncitos, sus frutas secas, sus frutas, etc. Y podían disfrutar de una función. A veces incluso también, ¿qué sucedía? Entre esos espacios había corrales de animales, ¿sí? Y entonces se quitaba el corral, o a veces hasta sobre el mismo corral, construían el templete, y de ahí viene lo que se conoce posteriormente como los corrales de comedia. Y aquí les voy a presentar el corral que todavía funciona y que hasta la fecha llegó y está en España, y es el corral de Almagro. Vean qué belleza. Obviamente este ya está construido pensándolo. Se originaron, como les dije, cerrando la calle. Es como si yo aquí ahorita, aquí en Articity, pues voy a poner un foro de la esquina aquí de Jalapa con Chihuahua de este lado, y la otra esquina de Jalapa con Chihuahua. Le cierro, ¿verdad? Muy a la López Obrador. Le cierro aquí el paso y pongo una tarima, así como lo hicieron allá en el Zócalo. Pongo la tarima, y los edificios que están aquí, el edificio de Articity, pongo a todo el mundo a ver por las ventanas, les cobro una lana y ya la hice. Así de simple, así empezaron, ¿ok? Bueno, este es el corral de Almagro en España. Este edificio sigue siendo ya inspirado un tanto por los teatros romanos, porque si se dan cuenta tiene una construcción fija atrás, ¿sí? Y vuelve a surgir ya nuevamente Roma. Ya se les empieza a quitar esa aversión de que todo lo romano es malo, y se inspiran en ellos para nuevamente que Roma regrese con su cultura. También conservan el área del foso para los músicos, y una sección para que incluso en la parte frontal a veces los actores tengan que salir de ahí, ¿sí? Por supuesto también están aquellos que estaban en palacio. O sea, tenemos me refiero, este es un tipo de teatro, pero también este es un teatro, el teatro de los corrales, y que vuelvo a lo mismo, se hacía plenamente en las calles, o ya como el de Almagro, que está construido ahí, pero de todas maneras estaba la que vendía los pies, estaba la que vendía los pollos, estaba la que vendía las bebidas, los chocolates, los dulces. Bueno, los chocolates vienen después, no, porque el chocolate entra con América, pero definitivamente, o sea, viene con toda esa tradición. Por eso actualmente, ¿sí?, una de las ambiciones que teníamos mi esposa y yo era tener nuestro propio corral de comedias. Y cuando hablas de un corral de comedias, si es que no todos lo saben, al menos cuando mi esposa y yo lo divulgábamos, la mayoría no lo sabían, es un lugar en el que puedes ir a ver un espectáculo, el teatro, pero que tienes una mesa y te atienden como si fuese un restaurante. Entonces, esa es una de las características que tienen los corrales de comedia. Tenemos unos grandes amigos nuestros
que están en Querétaro, la familia Rabel, que justamente ellos durante muchísimos años hicieron su teatro que se llama el Teatro del Corral de Comedias de Querétaro, y ahora le han hecho unas reformas estupendas y bueno, ya está a un nivel en que yo no lo he visto, pero me han contado, y que ya tienen otra parte de la casa que ya es un teatro más formal, no solamente el teatro al aire libre que tenían, donde se servían pies, vino, etc. Bueno, continúo. Entonces, como quien dice, estos del Corral de Comedias en Querétaro ya agarraron su corral, tienen su corral, pero también resulta que hicieron lo que pasó posteriormente con la nobleza. La nobleza tenía que seguir teniendo su teatro, y su teatro separado, porque no me voy a revolver con los cochinos de allá abajo, ¿sí? Entonces, sí, tenían que tener sus propios teatros que ya empiezan a parecerse mucho más a los teatros de nuestra era moderna, ¿sí? Teatros en donde se representaban obras que eran más satíricas, más políticas, criticando a los gobernantes. De esto tenemos muchísimas. Viene el teatro de Molière, ¿verdad? Donde es una constante sátira. Molière es una comedia maravillosa, todas las que él tiene, pero son tirándole a los reyes, pero a más no poder, ¿no? Y obviamente tenemos, por ejemplo, el teatro isabelino, que precisamente es isabelino porque es en la época de la reina Isabel de Inglaterra, en donde tenemos a Shakespeare, y que es un tipo corral de comedias justamente. Entonces los foros empiezan a cambiar, se les quita ese proscenio que tenía ahí de tipo parte de media luna o redondeado, y se vuelve completamente plano para darle cierta modernidad, y así cada vez el teatro se va acercando más a lo que conocemos. Dentro de ese pueblo o gente con bajos recursos y esa gente que viene de realeza, ahora nace también la burguesía, y es una burguesía que cuando empieza a ser, digamos, acaudalada, empieza a tener sus propias necesidades y dice: ahora quiero un teatro para mí. Y ahí es cuando entra en escena este nivel social que empieza ya a surgir el teatro tal como lo conocemos, más pegado a esa estructura que nosotros sabemos o pensamos que es un teatro. Permítanme. ¿Alguna pregunta, Pepe? Sí, bueno, ya casi ya se nos terminó el tiempo y no sé si nos dé tiempo para responder. Nos preguntaba Luna que si nos podría comentar acerca de sus 5 obras de teatro favoritas. ¿Cómo no? ¿Qué les parece que lo dejamos esa pregunta para el miércoles? Vamos a poner esa. No sé si hay otra rápida que vamos a responder. No. Ok. Porque quiero que vean una maravilla. No quise sacar una tabla en particular de lo que es las partes del escenario, porque me imagino que la mayoría de ustedes, si no es que todos, ya lo conocen. Y es una información que pueden tener fácilmente y que sería más bien extraordinario si nos pudiéramos ir a un foro y ahí verlas. Bueno, esto ya es un teatro moderno, es el Teatro de Madrid. Vean qué belleza de lugar. Pero si esto se les hace bello, lo que les voy a mostrar a continuación, se les van a caer los calzones, igual que a mí, ¿sí? Porque no deja de ser, cuando lo ves así, un teatro con sus palcos, etcétera, hermosísimo, ¿no? Es una belleza. Pero vean esto. ¿Qué creen que es esto? ¿Se imagina qué es? Es la parte interna de ese teatro. Son los laterales del teatro. Son casi construcción de edificios al lado del teatro. Imaginen
Imaginen esto, o sea, ¿qué maquinaria teatral es la que se puede tener en este teatro? Está brutal. Miren, ahí está más claro. Vean cómo ahí se ve el foro en el centro y vean todos los laterales, los desahogos, se llaman así desahogos, del foro. O sea, el foro se ve chiquito. Sí, parecen naves industriales. Parece que cuando lo vi yo esto, que no he tenido la oportunidad de ir a España y mucho menos al Teatro de Madrid, si algún día voy, ahora va a tener que ser una visita obligada, y si es que me dejan pasar, ¿verdad? A ver por dentro, porque vean esto, o sea, el tamaño del foro comparado a lo que es backstage, los desahogos y toda la construcción. Yo casi me estoy imaginando que de repente salen en escenografías completas, bajan, entran. No, o sea, esto es una maquinaria teatral, camerinos, no, o sea, brutal. Cuando vi yo esto me quedé que dije, no lo puedo creer. No cabe duda que hay países con un nivel de cultura teatral que lo dejan a uno con la boca abierta. Yo aquí conozco obviamente Bellas Artes, ese telón maravilloso que se tiene, el telón de cristal, ¿sí? Y obviamente lo conozco por dentro, pero no tiene esta magnitud que es este teatro, ¿sí? El teatro de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nosotros casi lo estrenamos con una de nuestras obras y también era un avance tecnológico en ese momento brutal. Bueno, pues entonces, decías que ya estábamos prácticamente en tiempo, se me fue volando a mí la hora, espero que a ustedes también. Esto fue solamente una repasadita, busquen en internet, hay mucha información, si quieren saber, véanse nuevamente este video y nos vemos el miércoles recuerden que les pedí, no sé si ya vieron el del miércoles pasado o estuvieron ahí, pero les comenté que si sí tenían interés en que continuara yo con el tema de las condiciones de existencia, que son las fórmulas de pastel para poder alcanzar el éxito. Eso y cómo defendernos del chupasangres o del vampiro. Son temas que nos quedan porque ya acordamos en que posiblemente, a menos de que ustedes me empiecen a enviar un feedback de qué es situaciones que quieren, cómo resolverlas, situaciones que nunca supieron cómo manejar y que podemos aquí darles quizá el cómo o para dónde haberse hecho, etcétera, a menos de que ustedes me manden sus propias situaciones de vida que quieran que comentemos, si quieren en total anonimato, pero me refiero, fuera de eso, ya no sé qué más decirles porque creo que les he dado todas las claves o la mayoría para ser un artista exitoso. Y si no me das tú al mismo tiempo una respuesta de, oye, ¿cómo puedo yo haber resuelto o cómo puedo resolver esta situación? No puedo darles o no me inspira ya más. Y posiblemente el miércoles se termine convirtiendo en algo que le llamaremos miércoles sorpresa, en donde lo que se me ocurra, eso vamos a hacer, para que no sea un tema específico. Bueno, ¿algo más, Pepe? No, nada más nos mandan saluditos, Morenona. Perfecto, muy bien, gracias, saludos a ustedes de vuelta y recuerden, soy Armando Pascual Noli, director de Artisity, tu sueño hecho realidad, y si la danza, el maquillaje y todo el arte es tu pasión, Artisity es la solución y nos vemos en el próximo en vivo y por supuesto aquí mismo en la tienda. Hasta la próxima.